Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Le agradecemos a todos ustedes que nos están acompañando tanto desde el canal local como también desde el canal de YouTube por acompañarnos en este programa más. Obviamente no se olviden y les recordamos que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI, que puedan compartir el contenido, que puedan darle a la campanita para que puedan recibir las notificaciones y así estar al tanto de cada vez que nosotros subimos un video nuevo. Como siempre también les recordamos que tenemos diferentes tipos de otras redes sociales, de otros medios donde también estamos compartiendo contenido que seguramente ahora están apareciendo en pantalla, así que los invitamos a que puedan ir a darle me gusta, que puedan seguir y también que puedan compartir esas imágenes, esos reels, esos pequeños videitos que armamos con sus medios de contacto. Le damos gracias también a Matías y de paso le damos la bienvenida que nos va a estar acompañando con la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo andás? Hola Mariano, hola a todos, gracias por estar ahí del otro lado viendo nuestros programas, compartiéndolos también. Ya estamos avanzando en el tema de lo que es el estudio en profundidad del libro de Apocalipsis, así que no se pueden perder estos mensajes que estamos dando, sobre todo porque son tan relevantes para nuestros días, sobre todo porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Necesitamos hablar y predicar un poquito más, me parece, de lo que estamos haciendo. Vivimos en un tiempo y ya vamos a estudiar, ya lo vimos en el programa anterior con el licenciado, temas tan importantes y tan relevantes para entender la realidad que hoy estamos viviendo. Y sobre todo entender que es Dios quien está al control. Tal cual, y sí, vamos a empezar, vamos a ir directamente al título de este video que se llama, de este tema, La voz de Jesús que nos llama para que no veas. Una pregunta bastante curiosa, bastante interesante, ya entrando a la última iglesia que vamos a estar viendo en este programa. Así es, como siempre les decimos, estos programas son dados para que ustedes puedan encontrar en la palabra de Dios esperanza. No miedo, no temor, no angustia, sino esperanza y entender que Dios siempre le habla a su pueblo. A lo largo de la historia Dios se toma el trabajo de hablar a tu corazón, de hacerte entender que Él está al control. Él quiere hacerte entender que nada de lo que está pasando a Él se le escapa. Entonces, tenemos que entender que las 7 iglesias que ya vinimos estudiando, que es un mensaje que se le da a Juan en la isla de Patmos, y avanzando por las 7 como ya pasamos, hoy estamos en el estudio de la iglesia de Laodicea. Este mensaje que se le da a las 7 iglesias tiene una aplicación para la iglesia del momento. Podríamos decir una iglesia que está ubicada geográficamente en el Asia Menor. También tiene una aplicación para la iglesia de Dios, el pueblo elegido, en una parte de la historia determinada. Y también este triple mensaje tiene una aplicación personal para vos y para mí hoy. Entonces, ya vimos que empezando por la iglesia de Éfeso, siguiendo por Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, que lo vimos en 2 partes para que sea mucho más aprovechable el programa. Ahora vamos de 1844 hasta que Jesús venga por segunda vez. Y esa es la iglesia de la Odisea. Esa iglesia que se aplicó y que existió en el Asia Menor, esa iglesia que existe a lo largo de la historia. ¿Y en qué año estamos ahora? Estamos en el 2023, ¿no? Entonces, si quiere decir que la iglesia de la Odisea comienza en 1844 y termina en la segunda venida de Jesús, ¿en qué época de la iglesia, en qué iglesia estamos viviendo nosotros? Si las iglesias es un mensaje, el mensaje de las iglesias es un mensaje de Jesús para entender y enseñarle a su pueblo que Él desde el momento que ascendió a los cielos hasta que vuelve por segunda vez está al control, ¿cuánto falta para que vuelva? Interesante, ¿no? ¿Cuánto falta para que vuelva? ¿En qué época de la historia vivimos? Suponiendo que este lado es podríamos decir gráficamente, el comienzo con las iglesias cuando Jesús viene en el 31. Y esta es la segunda venida de Jesús. Creo que estamos muy cerca, ¿no? Creo que todo habla de que Cristo pronto va a venir, que no es momento de dormir, sino al contrario. Y por eso vamos a la primera pregunta, Mariano. La primera pregunta dice así, ¿por qué Dios le escribe a la iglesia de la Odisea? ¿Por qué? Y como siempre te decimos en esta primera parte, vamos a ver un poquito de historia, un poquito de geografía,
No es una clase, pero es importante que aprendamos estos conceptos porque no por nada Dios escribe lo que escribe y utiliza las palabras que utiliza, ¿no? Por algo dice, yo conozco. Por algo siempre Jesús dice, yo conozco, yo sé quién sos. Fíjate lo que dice acá. Estaba a unos pocos kilómetros de la ciudad de Colosas y de Hierápolis, y muy pronto hubo cristianos en cada una de esas ciudades. La iglesia de la Odisea quizás tenía ya unos 40 años de fundada cuando Juan escribió el Apocalipsis. Pablo se interesó mucho en esa congregación y encargó a los colosenses que hicieran un intercambio de epístolas con los laodicenses. Si estudiamos y leemos un poquito, podemos entender que en la época de Pablo ya estaba establecida la iglesia de la Odisea. ¿Sí? O sea, hace 40 años desde el momento que escribe Pablo, quiere decir fundada la iglesia, no la ciudad. Fíjense la recomendación que le da Pablo a los colosenses y que aparece en Colosenses 4:16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la Odisea la leáis también vosotros. Interesante. Quiere decir que Pablo le escribe a la iglesia de la Odisea. Pablo le manda una carta a la iglesia de la Odisea. También le manda una carta a la iglesia de Colosas, a los colosenses. Y le dicen, hagan un intercambio. Lo que le dije a la Odisea le va a servir a ustedes. Y lo que le dije a ustedes le va a servir a la Odisea. Quiere decir que esta iglesia existía en realidad. ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros decimos, no, la Odisea y es la iglesia del tiempo del fin, punto? No, existió. Fíjense qué más dice acerca de este lugar. La Odisea era una ciudad del antiguo imperio Seleucida, establecida entre el 261 a.C. y el 245 a.C. por el rey Antíoco II Teos y nombrada en honor de su esposa Laódice. Este nombre se ha definido como juicio del pueblo o un pueblo juzgado. La ciudad se hallaba situada en el valle del río de Licos. En los días de Juan era un centro comercial próspero. Entonces era una ciudad que pertenecía al imperio Seleucida. ¿Cuál era el imperio Seleucida? El imperio Seleucida era, ¿se acuerdan que antes de Roma estuvo Grecia? Cuando Grecia, de la mano de Alejandro Magno, conquista el imperio, luego es dividido entre sus principales, podríamos decir, generales, y uno de ellos era Seleuco. Seleuco toma la zona de lo que hoy conocemos quizás como Pakistán y Afganistán, y esa era la zona del territorio de lo que hoy conocemos como la Odisea. Fíjense que quien ¿cómo es esto? La funda, ¿sí? La nombra en honor a su esposa, es la Ódice. Y fíjense qué interesante, o sea, no es interesante, sino que qué importante entender que el nombre significa juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Tienen que ir tomando nota de todo esto que estamos diciendo, tienen que ir ahí anotando, porque todo esto, si bien queda a su disposición en el canal de YouTube para verlo de manera totalmente gratis cuando quieran, esto nos puede seguir sirviendo para ir tomando nota para después también poder explicarlo a los demás. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo la siguiente imagen. Famoso centro bancario por su tela de lutrosa lana negra y su escuela de medicina. Un acueducto le traía agua desde 10 kilómetros de distancia. Por eso era muy vulnerable. Eso la hizo una ciudad conciliatoria y de transigencia. El agua que pasa ahí nace caliente en Hierápolis y llega tibia a su zona. Entonces, era un famoso centro bancario. Quiere decir que había mucho movimiento de moneda. Tenía una tela que era muy famosa, una tela negra, ¿no? Y también era conocido por una escuela de medicina. Ya vamos a ir estudiando más en detalle esto. Tenía un acueducto, ¿sí? Donde se le traía agua que venía desde 10 kilómetros a la distancia. En la zona de Hierápolis, de ahí venía hacia donde estaba la Odisea. La zona de Hierápolis era una zona que ya vamos estudiando, que era una zona de aguas termales. Nosotros acá donde hoy estamos, en Entre Ríos, hay una zona de aguas termales y yo inclusive fui a unas que están en María Grande, se llama el lugar acá cerca donde estamos, y es agua caliente, parece que la calientan con un termo, ¿no? Pero ya es natural así. Pero la distancia que hacía, imagínense,
10 kilómetros de distancia de transportar agua a través de un acueducto, un túnel, obviamente hace que cuando llegara a la Odisea sea tibia. Fíjense qué interesante lo que dice sobre el tema de las aguas. Uno de los principales lugares de interés de esa comarca es una serie de cascadas de aguas salobre provenientes de las termas de Hierápolis. Las cascadas forman piletas naturales de agua tibia, muy apreciadas por los turistas. Los informes históricos y las ruinas de Hierápolis no dejan dudas de que el agua termal fluía en el primer siglo después de Cristo. Se hicieron investigación en las ruinas y todo llega a la conclusión de que sí, es verdad. Existían estas piletas que estaban formadas por agua tibia. Ahora, yo digo, una cosa es el agua tibia para bañarse y otra cosa es el agua tibia para tomar. No es lo mismo, ¿no? Está lindo. El agua para tomar es fría o caliente con alguna infusión, con algo, pero tibia. ¿A quién le gusta tomar el agua tibia? A nadie. En cambio, un baño, igual, estos fríos que están haciendo estos días por acá, ni el agua tibia alcanza para bañarnos. Hay que ir un poquito más allá. Entonces, fíjense lo que sigue diciendo la historia. En el año 60 después de Cristo, cuando toda la región sufrió un devastador terremoto, la Odisea se negó a aceptar la ayuda que Roma ofreció para la reconstrucción. Sus ciudadanos se sintieron suficientemente ricos como para hacer frente a los gastos de levantar los edificios caídos. Y en esta época, para el año 60 después de Cristo aproximadamente, ya estaba fundada la iglesia de la Odisea. Lo que sucede es que en este lugar ocurre un gran terremoto que devastó la zona, no solamente la Odisea, sino toda la zona de alrededor. Entonces Roma, como era el imperio que estaba, diríamos, a cargo de toda esta zona, organiza subvenciones, podríamos decir, así como el Estado subvenciona, quizás para que hoy paguemos el gas, la luz, quiso subvencionar la reconstrucción de infraestructura. Pero la Odisea se negó a recibir la ayuda de Roma. Sus ciudadanos se sintieron suficientemente ricos, ellos creían que tenían el suficiente dinero como para restablecer la ciudad, que fue así. Creían y se jactaban de sus riquezas, por el comercio, como ya vimos, por la lana, por la venta de lana, por el lugar de comercio, por la zona bancaria. Eso los llenó de autosuficiencia y creyeron que eran más que los demás, podríamos decir. Entonces, no, nosotros no necesitamos la ayuda de nadie. La riqueza les trajo, podríamos decir así, una especie de autosuficiencia que los llevaba a no querer recibir ayuda de nadie. Fíjense lo que dice la siguiente imagen. Cerca de la Odisea había un templo al dios frígido, Men-Karou. Surgió una famosa escuela de medicina dependiente de ese templo y allí podía conseguirse un polvo para los ojos. No solamente eran famosas por sus transacciones, por la venta de la lana, de estas telas negras que vendían que eran especiales, sino que también eran muy famosos porque dentro en la cercanía había un templo, ¿no? Y había allí una escuela de medicina que se caracterizaban por vender un ungüento, un polvo para los ojos. Lo que hoy conocemos como el colirio, las gotitas. Hoy es más común conseguir en gotitas en las farmacias, ¿no? En aquel entonces utilizaban esto. Y ellos eran los que lo tenían, lo fabricaban y por lo que eran famosos en la zona donde estaban. Todas las zonas aledañas venían hacia ahí para poder comprar este colirio, para poder ver mejor, para tratar los ojos. Nada de la información que estamos dando la estamos dando porque sí. ¿Sí? Tienen que estar atentos para la parte ahora, para la aplicación de del mensaje que tenemos que dar. Entonces, la Odisea, yendo ahora a la parte de la historia, ¿en qué año comienza y por qué? En medio de una época del segundo gran despertar cristiano, Guillermo Miller comienza a estudiar con mayor énfasis la profecía de los 2300 días. Llega a la conclusión de que la segunda venida de Cristo sería en 1844. Al no venir Jesús en ese año, ocurre lo que se conoce como el Gran Chasco de 1844. Si bien no volvió Jesús, la fecha era correcta. Lo erróneo era el acontecimiento. En ese año, el movimiento sería en el santuario celestial, dando comienzo al juicio investigador, descrito en Daniel 7:10, Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6 y 7. Entonces,
No vamos a hablar ni del gran chasco ni de la fecha, porque eso ya lo hicimos en el programa anterior. Te quiero invitar a que si todavía no lo viste, vayas a nuestro canal, ahí está a tu disposición, para que lo puedas ver. Pero el comienzo, y ya dijimos por qué, era en 1844. ¿Hasta dónde va? Adivinen lo que dice lo siguiente. La Odisea continúa hasta el fin del tiempo. Se encuentra en el periodo del juicio. Será la iglesia vigente cuando Cristo venga por segunda vez, por lo que presenciará todos los eventos del fin. Es la iglesia con mayor responsabilidad de llevar el mensaje a todo el mundo para que Jesús vuelva. Es una iglesia, es la última iglesia. Es la última iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo venga, la iglesia vigente va a ser la Odisea. Lo que se va a aplicar al remanente, al pueblo de Dios, va a ser el mensaje que encontremos en el mensaje de la Odisea. Entonces, empezamos en 1844 con un juicio investigador en el cielo. Terminamos con la segunda venida del Hijo del Hombre, cuando vuelva a retribuir a cada uno según sea su obra, como ya lo vimos. Pero en este periodo se tiene que desarrollar algo. Se tiene que desarrollar el mensaje de los tres ángeles. También se desarrolla una época donde el cristianismo va a ser tibio. Quiere decir que va a haber un cristianismo que va a ser especial en cuanto a sus creencias. No que sea correcto, sino que no nos las vamos a querer jugar por nada, y hay que decirlo. Satanás se va a encargar de dormir al remanente, ya no con esa persecución, que no quiere decir que no va a haber persecución, pero no va a ser el primer énfasis, sino más en dormir al propio remanente. Va a ser es caracterizada porque es la iglesia del tiempo del fin, y es la última que va a estar en pie antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿es importante estudiar sobre la Odisea? Claro que sí. ¿A cuándo se aplica la Odisea? A hoy. Entonces, ¿este es un mensaje actual o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que determina este periodo? Las 2300 tardes y mañanas, que ya lo vimos y no vamos a estudiar el porqué de cada uno de los acontecimientos, pero sí tenemos que dejar en claro qué es lo que sucede en 1844. 1844 es una fecha, primero, exacta en cuanto a profecía, pero segundo, es clave para entender todo lo que va a suceder con el plan de salvación. Así que, ¿qué es lo que sucede en 1844? En el programa anterior vimos muchas profecías, pero hoy nos vamos a detener, en el suceso, en lo que pasa, cómo explicarlo y cómo poder entenderlo. Entonces dice lo siguiente ahí, Mariano. Los 2300 años se proyectan hasta bien avanzada la era cristiana. El santuario no puede referirse al templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Daniel 8:14 dice hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas nos lleva hasta 1844. Por eso, en primer lugar, no podemos aplicar que la profecía de los 2300 días, o tardes y mañanas, se aplican al templo judío, al templo del pueblo de Israel. Primero, el santuario ya no existía. El templo que construyó Salomón tampoco fue destruido. El segundo templo, que fue el templo de Zorobabel, fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos. Entonces no se puede aplicar a un templo terrenal en este lugar, ni a un santuario, porque no estaba allá. Ahora, ¿a dónde se aplica? Fíjense lo que dice la siguiente imagen. El santuario del nuevo pacto es el santuario celestial, que levantó el Señor y no el hombre, en Hebreos 8:2. Cristo es el sumo sacerdote de este santuario, Hebreos 8:1 lo dice. Y Juan previó un tiempo cuando se dirigía especial atención hacia el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, Apocalipsis 11:1. Entonces, podemos decir que lo que sucede ocurre en el santuario del nuevo pacto. El antiguo pacto representaba todas aquellas figuras que con la muerte de Jesús se cumplieron. Pero ahora el nuevo pacto se tiene que cumplir con el santuario que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿dónde se ocurre lo que se nos relata ahí? En el cielo.
Entonces, para ayudar a determinar cuál es el acontecimiento relacionado con el santuario celestial, que es lo a cual se hace referencia en esta profecía, va a ser útil examinar las ceremonias del santuario terrenal. Porque acuérdense que los sacerdotes que servían en el santuario terrenal servían conforme a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Esto está en Hebreos 8:5. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Como ya hablamos en otras veces, ahora vamos a profundizar un poquito más, pero no podemos ir al detalle porque no nos da el tiempo, simplemente es entender por qué se le decía lo que se decía y por qué se hacía lo que se hacía. Entonces, ¿qué es lo que comienza en 1844? ¿No? ¿Qué significa la purificación del santuario? Bueno, era un proceso que por empezar duraba todo el día. No era un proceso de un momento hacia el otro. ¿Y qué simbolizaba? Fíjense lo que dice Levítico 23 del 27 al 32. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se aflige en este mismo día será cortado de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, al comenzar el reposo del día 9, o sea, el atardecer del día 9, hasta el día 10 del mes séptimo será día de expiación. El día de expiación es lo que empieza en 1844 y vamos a explicarlo por qué. Fíjense que ¿qué era este día? Era un día que tendréis santa convocación. Quiere decir que todo el pueblo tenía que estar consciente del momento solemne que se estaba viviendo. ¿Qué tenían que hacer? Afligir vuestras almas. No ponerse, no habla acá de una tristeza, sino habla de una, podríamos decir, un solemne pensamiento. Pensar en las cosas que habían hecho. Entender de que si lo que habían hecho los hacía aptos para que Dios los perdone. Fíjense que era tan solemne este día en el pueblo que nadie del pueblo trabajaba. ¿Pero por qué? Porque es un día en el que es un día especial. Ningún trabajo haréis porque es día de expiación. ¿Y qué es el día de expiación? Reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios. Cualquier persona que no se aflija, que no sea consciente del tiempo en el que está viviendo, va a ser echado de su pueblo. Cortado quizás quiere decir también va a ser muerto por causa de no entender la solemnidad del día que se está viviendo. Es momento, en otras palabras les decía, en este día es momento de dejar de hacer todas esas actividades que te separan de lo que te ayuda a concentrarte y concéntrate en lo que está pasando este día. Porque es un día especial, no es un día común. ¿Y por qué? Fíjense lo que dice lo siguiente ahí. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Está en Levítico 6:2. El versículo 6 al 8 dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su causa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Muy bien. Comienza, si ustedes quieren estudiar, y van a tener que estudiar más en profundidad si quieren, Levítico 16 es el capítulo por excelencia, podríamos decir, de la explicación del proceso del día de la expiación, lo que hoy se conoce como el Yom Kippur, ¿no? Hoy se sigue conociendo con ese nombre. Fíjense que el capítulo 16, el versículo 2, nos da la idea de que, podríamos decir, todo el año menos uno es podríamos decir, sacrificios anuales, el servicio anual. Este día
este día es único, porque solo este día se va a poder tener acceso al lugar santísimo. Por eso le dice Dios a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no siempre vas a entrar al santuario detrás del velo, quiere decir a donde está el arca. Porque donde está el arca con el propiciatorio, que es la tapa del arca, sobre ese lugar voy a estar yo, en otras palabras. ¿Sí? Ahí estaba la misma presencia del Señor. Si bien el Señor estaba en todos lados, ahí había una forma de nube que se llamaba Shekinah, que era la presencia de Dios, visible. Entonces no siempre se podía ingresar ahí. Entonces dice que iba a hacer traer a Aarón este día especial. Y fíjense algo interesante. Ese día se hacían varios sacrificios. Estaba el sacrificio del servicio anual, que era el continuo, eso se hacía ese día, pero este día solamente podía hacer el servicio el sumo sacerdote. El único en la época de Aarón que podía realizar los sacrificios el día de la expiación era el sumo sacerdote, en este caso Aarón. Y Aarón tenía que primero matar un becerro por él y su casa. Él tenía que pedir perdón. Luego, dice, se hacía otro sacrificio a través de 2 machos cabríos. Un macho cabrío para Dios y otro macho cabrío para Azazel. Entonces, ¿cuáles eran los elementos del ritual? El sumo sacerdote. Ese día el sumo sacerdote debía vestirse de lino blanco. No utilizaba las vestiduras sacerdotales que utilizaba siempre. Él no entraba con toda esa vestidura llena de piedras preciosas. Eso. No. Tenía una vestimenta especial, que era el vestirse de lino. Tiempo antes de este día ya se tenía que preparar de manera especial. Era un día totalmente solemne, eso lo tenemos que entender. Entonces, ¿qué había en juego? Un becerro, que era lo que le tocaba por ser sumo sacerdote traer como expiación, quiere decir para pedir perdón por sus pecados, y 2 machos cabríos. ¿Y qué era lo que sucedía? Levítico 16 del 20 al 22 dice lo siguiente. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Entonces, había 2 machos cabríos. Uno, y se le van a echar suerte, se va a determinar cuál es el macho cabrío destinado para Jehová y cuál es el determinado para Azazel. Esto solamente se hacía este día, Aquel macho cabrío que salía con la suerte de ser Jehová, diríamos de ser para Jehová, aquel sobre el cual recaía, era sacrificado. ¿Sí? Entonces, este macho cabrío para el Señor era sacrificado y su sangre se rociaba, como ya vimos. Se tenía al libre acceso esta vez al lugar santísimo, por lo que dejaba ahí, rociaba la sangre en el arca, inclusive. Entonces, ¿qué pasaba con el otro? El otro macho cabrío, ¿sí? Se echaba suerte una vez que ya estaba sacrificado el primero para Jehová. Entonces, se traspasaba todo el pecado del santuario. ¿Se acuerdan que explicamos que durante el año todo el pecado del Israel se transfería al santuario? Ahora, el pecado del santuario y de los pecados del pueblo eran transferidos a ese macho cabrío, a Azazel. ¿Que ese macho cabrío era asesinado? No. Ahora, ¿qué es lo que dice, no? Pablo habla acerca de eso en la carta a los Hebreos, que sin remisión de sangre no hay perdón de pecados, ¿no? Entonces, Dios quería dejar en claro que no hay nada en el macho cabrío destinado a Azazel
que lo hiciera parte del perdón de los pecados. Por un lado tenemos un macho cabrío que le es quitada la vida, que representa a Jehová. Y por otro lado tenemos a uno que es abandonado en el desierto para que muera solo, con todos los pecados del santuario de Israel en sus espaldas. Esto es un tratamiento de lo que estamos viendo, cómo Dios va a tratar el pecado en el tiempo del fin. Dios sabe que vos y yo somos pecadores. Somos todos pecadores. Pero el pecado no va a residir, diríamos, en nosotros, porque en el tiempo del fin quien va a llevar la consecuencia de todos esos pecados es Satanás mismo. Por eso no se mataba ese macho cabrío. No hay nada que Satanás te pueda dar que te dé la salvación. No hay nada que Satanás te pueda ofrecer que te haga apto para alcanzar la vida eterna. Solamente Cristo y su muerte en la cruz. Los méritos de Cristo son suficientes para que seamos salvos. Pero no hay mérito alguno en lo que Satanás te puede ofrecer para alcanzar una buena vida. Entonces, ¿qué pasaba este día? Lo siguiente, Mariano, ¿qué dice? Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Levíticos 16:6. Y el versículo 30 al 33 dice: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. ¿Dónde empezó el pecado? ¿En la tierra? La Biblia dice que Satanás, con la multitud de sus engaños, profanaste el santuario. ¿Qué santuario profanó? ¿El terrenal o el celestial? El celestial. ¿Cuál es el santuario que hay que purificar? El terrenal fue destruido, es el celestial. O sea que quiere decir que el evento que estamos considerando en 1844 tiene que ver con los acontecimientos universales. No solamente con lo que pasa en este mundo, sino cómo Dios va a tratar y le va a poner fin al pecado en el universo entero. Entonces dice, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, por sus rebeliones y sus pecados. Este día, el día de expiación, era un día para entender, para que el pueblo entienda cómo iba a ser la destrucción del pecado en el tiempo del fin. Los métodos que Dios iba a utilizar y cómo iba a vindicar su carácter y entender que el pecado lo único que te puede traer es miseria. Pero en medio de todo este tratamiento, así como el macho para Azazel no podía hacer nada, Satanás no puede hacer nada para revertirlo. El único que puede revertir tu vida, el único que puede darte una nueva oportunidad, el único que puede purificar tu vida llena de mentiras y engaños, es Dios. Solamente vas a alcanzar la vida eterna a través de los méritos de Cristo en la cruz. Solo Dios puede proporcionarte lo que a vos y a mí, almas pecadoras, nos hace falta. Entonces en este día, como vemos en la imagen, estaba el santuario. Ya no había una persona que traía su animal. Ya había ni en este periodo estaba el macho cabrío que ya se lo llevó al desierto, que ya fue sacrificado. Ese era el único día que el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Como podemos ver en la pantalla, en el lugar santísimo se encontraba el arca con los ángeles y la presencia del Señor sobre él. Ese era el único día que había lugar acceso a este lugar. Solamente el sumo sacerdote podía acceder hasta ahí, y solamente un día.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre en 1844? Lo siguiente. Estuve merando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así como en aquel entonces el pueblo tenía que estar expectante de lo que iba a suceder, nosotros hoy tenemos que tener ese mismo pensamiento. No vivir una vida llena de aflicción porque no vamos a ser salvos y no vamos a perder. No. Entender cuál es el período que estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo de la historia? ¿Por qué los acontecimientos se están desarrollando? Y no vamos a profundizar en esta profecía porque ya la estudiamos, pero sí tenemos que estudiarla y leerla, repasarla para entender. Entonces el juez se sienta, los libros son abiertos, el mundo y el universo entero es expectante de lo que está pasando en el cielo. ¿Y qué es lo que sucede? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía un hombre, uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. A partir de 1844 comienzan las bodas del Cordero. Miraba yo en la visión de la noche y Jesús se acerca a Dios, el Hijo del Hombre, hacia el anciano de días. Entonces, ese movimiento que está, así como solamente en el día de la expiación se podía tener acceso al lugar santísimo, inauguraba ese nuevo tiempo, en el cielo se inaugura este nuevo lugar, podríamos decir. A partir de ahora somos juzgados, a partir de 1844 el pueblo de Dios es juzgado. A partir de 1844 tiene que haber un momento de total expectación sobre nuestro destino. Los nombres de las personas son puestos a prueba, por así decirlo, y estamos viendo si vamos a ser salvos o no. Y esto se está desarrollando en el cielo. Esto es lo que está pasando hoy en el cielo. La purificación del santuario celestial abarca toda la obra del juicio final, que comienza con la fase de la investigación y termina con la fase de la ejecución. Da como resultado la erradicación permanente del pecado en el universo. A ver, repasemos esto. La fase de la investigación es la que comienza en 1844 y estamos pasando hoy. La fase de la ejecución es la segunda venida. Entonces, un aspecto importante del juicio final es la vindicación del carácter de Dios ante todas las inteligencias del universo. Debe demostrarse que no tienen ninguna base las acusaciones falsas que Satanás ha presentado contra el gobierno de Dios. Se debe mostrar que Dios ha sido completamente justo al elegir a ciertos individuos para que formen parte de su reino y impedir a otros entrar allí. En otras palabras, el carácter de Dios tiene que ser vindicado ante el universo. Dios le explica al pueblo de Israel a través de estos rituales y a través del santuario, y nosotros tenemos que estudiarlo para poder entender lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que se le aplica en la Odisea? Fíjense lo que dice en la Odisea. Esta iglesia no había sufrido ninguna grave persecución. El orgullo producido por su prosperidad llevaba naturalmente a la complacencia espiritual. La riqueza no es mala en sí misma. Lo que sucede es que las riquezas hacen que su poseedor se sienta tentado a ceder al orgullo y a la complacencia propia. Contra esos males, la única protección segura es la humildad espiritual. Mientras esto se está desarrollando en el cielo, mientras tenemos un universo expectante, nosotros estamos como si nada pasara. Nosotros estamos viviendo como que, ¿qué importa? Si no es hoy, es mañana, no pasa nada. ¿Para qué voy a predicar yo que predique otro? Y así estamos. Nos importa más conservar quizás un lugar que juzgárnosla realmente por el mensaje que tenemos que dar.
Es más cómodo estar en un asiento cómodo que estar en las afueras predicando y hablando. ¿Entendemos el tiempo en el que estamos viviendo? Entonces vamos a la siguiente pregunta, Mariano. ¿Qué mensaje tiene Dios para la Odisea? Teniendo el contexto de lo que acabamos de aprender, vamos ahora a estudiar en profundidad el mensaje. Como siempre decimos, te presentamos una estructura estimativa que puede ser, empezando con una descripción de Jesús, interesante, que no hay elogio, por algo será, ¿no? Pero sí tenemos reprensión, consejo y una promesa. Qué triste que el pueblo elegido por Dios, en el tiempo del fin, el pueblo que debería dar el mensaje, no tenga ningún elogio, ¿no? Así como, por ejemplo, Filadelfia. Entonces, ¿cuál es la descripción de Jesús? ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Filadelfia? ¿Y por qué Jesús se presenta así a la iglesia de nuestros días? Y escribió al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. El Amén, el testigo fiel y verdadero. Fíjense lo que dice Juan 1:14. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En otras palabras, Jesús se está presentando acá como el Eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Dios que te conoce, ese Dios que no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que tomó todo lo que tenía y dijo, no importa, yo necesito, es la única manera de que mis hijos vuelvan a mí, que me haga hombre y entregue mi vida en un madero. Ese Dios que te ama y su amor es tan incondicional hacia vos que sacrificó podríamos decir, sus placeres celestiales para vivir una vida sabiendo cuál era su destino. Jesús se hizo hombre sabiendo que su final iba a ser el más doloroso de todos los hombres que jamás pisaron esta tierra. Jesús vino a buscar a una raza perdida, a los seres humanos, que le dieron la espalda desde el momento en que nació. Jesús vino a esta tierra para darte una nueva oportunidad, sabiendo que eso iba a significar para él la muerte más triste y dolorosa que podía existir. Entonces decime si no está lleno de gracia y de verdad. Decime si no está lleno de amor. Decime si esto no te da el valor para hacer lo que tenés que hacer, para dejar de ser tibio. Y dice Juan 8, 18 y 19. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y Él es el que da el testimonio, porque leíamos que Él es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces, claro que es el testigo fiel y verdadero. Él viene a contarte lo que iba a ser el reino. En un momento de la historia donde todo estaba cada vez peor, el mismo pueblo elegido por Dios estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Los encargados de ser los vigías, los protectores de la palabra de Dios, la estaban degradando a tal punto que el estudiar la palabra era una carga. Habían hecho de la religión un fin en sí mismo y se habían olvidado que de quien hablaban las escrituras estaba enfrente suyo. Y Jesús vino a abrir los ojos de estos ciegos espirituales. Y hoy en día nos puede pasar exactamente lo mismo. Jesús dijo, cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Él es el testigo fiel y verdadero. Él vino a mostrarte que hay una nueva oportunidad. Él vino a enseñarte cuál es el verdadero reino de la gracia. Él vino a demostrarte cuánto te ama. Entonces ahora viene una reprensión. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y otra vez lo mismo. Te conozco. Yo sé quién sos. Conozco tus obras. Pillín. Sé quién sos. No te podés esconder de mí. A los demás le podés disimular que sos un buen cristiano, pero conmigo no. Mira, no sos ni frío ni caliente, así como las aguas de la Odisea. Ojalá fuese frío o caliente. Y ya vamos a ver por qué. Pero ¿qué le causa al Señor a aquel cristiano tibio? Vómito. Y vómito es una repulsión total. A ver, quizás suene duro, pero le causa más repulsión a aquel que dice ser cristiano y no obedece su palabra que aquel que quizás vos decir, mirá ese qué desastre, pero nunca conoció la verdad. Quizás vos le causás más repulsión a Dios que aquel que no conoce tu palabra. ¿Cómo? Sí, es cruel, pero es verdad. Es cruel, pero es verdad. Y esa es la iglesia de la Odisea. Y ya estoy cansado porque muchas veces escuché decir, soy la iglesia de la Odisea, entonces soy así. No, en algún momento hay que despertar. O la Odisea no es la iglesia del tiempo del fin. Dios no nos llamó a conformarnos con la tibieza. Tenemos que ser agentes de cambio en esta sociedad. ¿Se entiende? ¿Se entiende que cuando vos decís que sos cristiano y no cumplís con la palabra de Dios? O cuando tenés algún plan que cumplir y no lo haces? O cuando en vez de predicar te quedás sentado, ¿le causás repulsión a Dios? Y quizás no sea el mensaje más esperanzador hasta el momento. Pero tenemos que despertarnos de una vez. Tenemos que entender que este es un mensaje, un llamado a levantarnos. Es un llamado a entender el tiempo en el que estamos viviendo. No nos queda mucho tiempo. Y crees que sos rico, crees que sos bueno, pero en realidad te faltan un montón de cosas. ¿Saben? Un estado espiritual de tibieza produce una disminución de la vigilancia, de entender. Lentitud en las reacciones e indecisión. Si la iglesia de la Odisea fuese fría, el Espíritu de Dios tal vez podría convencerla más fácilmente de su peligrosa condición. Pero muchas veces escuché decir, no, yo soy cristiano, pero lo son de la boca para afuera. Fíjense cómo se explica acá esta parte. La tibia condición espiritual de la iglesia de la Odisea era más peligrosa que si hubiera estado fría. El cristianismo tibio retiene la forma y hasta el contenido del evangelio en cantidad suficiente para adormecer las facultades de percepción del espíritu. Esto hace que los creyentes olviden el esfuerzo diligente que es necesario hacer para alcanzar el alto ideal de una vida victoriosa en Cristo. El típico cristiano laodicense está contento con el rutinario transcurrir de las cosas y se enorgullece del poco progreso que hace. Es casi imposible convencerlo de su gran necesidad. Y la verdad que no es un mensaje muy esperanzador, pero tenemos que salir de acá, porque hay algo más. Jesús nunca nos deja solo. Él nos da un consejo que dice lo siguiente. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No te creas que sos rico así como los de la Odisea,
o que ves bien así con el colirio por lo que ellos eran famosos. Fíjense que nos recomienda tres elementos que son importantes. El oro. El oro. Fíjense que Santiago 2.5 dice, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Quiere decir que Dios nos está pidiendo que compremos en el oro, esa riqueza espiritual que se ofrece como un remedio espiritual para que la pobreza espiritual de la oricense se pierda. En otras palabras, la riqueza material no es lo que nos va a salvar. Y acá Dios no está en contra de la riqueza material, ¿eh? No está hablando de que tengamos una vida austera de pobres, sino que tenemos que entender que la fe es una de las cosas que nos falta despertar. Porque si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montes. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos alcanzar al mundo entero de una vez por todas y Cristo vendría. Un oro refinado en fuego. Y fíjense que en Job 23:10 Él nos dice, mas Él conoce mi camino, dice Job, me probará y saldré como oro. Se refiere a esa fe que tiene que ser probada y purificada. Pedro también dice en 1 de Pedro que nuestra fe, mucha más preciosa que el oro, también tiene que ser pasada por fuego para ser refinada. Estamos en un momento de la historia donde tenemos que dejar de titubear y Dios necesita que seamos hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que le den al pecado el nombre que le corresponde y que vivan una vida conforme a los principios que Él quiere en su palabra. Basta de ser tibios espirituales. Basta de decir que somos cristianos, pero solo de la boca para afuera. Permitamos que la Biblia transforme nuestra vida. Permitamos que su palabra nos cambie. Vestiduras blancas. ¿Qué dice Mariano Apocalipsis 9:18? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahora, las vestiduras blancas son esas vestiduras que son la justicia de Cristo. Ahora nosotros, ¿hay justicia alguna en nosotros? Solamente vamos a resistir la prueba, solamente vamos a salir adelante si lavamos nuestra ropa con la sangre del Cordero. Solo a través de la muerte de Cristo en la cruz, aceptando su sacrificio, entendiendo lo que está pasando hoy en el cielo, vamos a poder heredar la vida eterna. Y este sí es un mensaje esperanzador. Por más que parecía duro Dios al principio, te da una salida. Él no te deja solo, pero necesitas de colirio. El colirio es ese antídoto celestial para la ceguera espiritual. Y Juan 16:8 dice que cuando Él venga, hablando acá del Espíritu Santo, te va a convencer de pecado al mundo, pero a vos principalmente. Sí, a vos te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Siendo tibio, nunca vas a reconocer la necesidad de Dios. Creyéndotela que sos autosuficiente, así como los laodicenses, que no quisieron la ayuda de nadie, nunca va a poder transformar nuestra vida el Señor. Solamente a través de la intervención del Espíritu Santo vamos a poder alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué damos tantas vueltas? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esta verdad? La tibieza muchas veces es más cómoda. Actualmente le podríamos decir lugar de confort. Es momento de salir de ahí. Es momento de jugárnosla por Cristo. Es momento de trabajar. Y fíjense lo que dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y si Jesús te da un mensaje que quizás te sacuda hasta los huesos, un mensaje de reprensión,
es porque te ama. Porque quiere verte salir de esa situación en la que estás. Quiere que dejes a un lado todo aquello que te aleja del Señor y que le des un tiempo especial. En la época en la que escribe Juan, el alimento más importante en el que había más personas era la cena. Era un acontecimiento familiar porque estaban todos. Por eso el Señor quiere cenar con vos. Quiere que le des un lugar importante. Quiere compartir tiempo de calidad con vos. Él sabe que quizás las situaciones en tu vida no son las mejores. Que quizás estás luchando y traes una mochila de cosas muy pesadas. Quizás tu infancia fue dura. Quizás tenés algún recuerdo que te atormenta. Quizás tu situación financiera no te permite mirar hacia adelante. Quizás te quita el sueño no tener la comida de mañana. Quizás tenés luchas más distintas a estas. Quizás son económicas. No sé. No sé con qué estás luchando. No sé qué es aquello que está haciendo ruido en tu cabeza que no te deja escuchar el golpe en la puerta de Jesús llamando a tu corazón. Pero Él está. Y Él va a insistir. No va a ser para siempre, porque la puerta de gracia un día se va a cerrar. Pero yo te puedo asegurar que hasta que eso suceda, Jesús no va a dejar de golpear la puerta de tu corazón. Jesús no va a dejar de insistir en que te acerques a Él. Jesús no va a dejar de intentar de que cambies esa realidad de un corazón tibio, de un corazón de piedra y ponerte uno de carne. Porque Él te ama. Porque Él quiere lo mejor para vos. Él quiere darte una nueva vida. Si no, fíjense cómo termina este tema. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este mensaje no es para todos. Este mensaje no es para cualquiera. Es para valientes. Oídos tenemos todos. Pero ¿cuán dispuesto estás a escuchar la voz del Señor? Porque al que venciere, aquel que transforme su vida, aquel que se despierte de este sueño que Satanás está produciendo, lo va a hacer que se siente en mi trono. ¿Qué rey hace sentar a su vasallo en su trono? Dios quiere compartir una eternidad con vos. Dios quiere que vivas con Él para siempre. Él tiene cosas para vos que ni te imaginás. Pero en este estado actual no vamos a llegar. Por eso te invito a que compres oro refinado, a que permitas que el Espíritu Santo obre en tu vida, a que despiertes de este sueño que estamos viviendo. Solo así, solo despertando, vamos a obtener la vida eterna. Dios quiera que en este momento decidas despertarte de este sueño. Y hasta acá el programa de hoy. Le agradecemos a Matías por la explicación del tema, por la explicación de los versículos. También agradecemos a Nico que nos estuvo acompañando arriba con los controles. Y les agradecemos a ustedes por estar acompañándonos en cada programa, por acompañarnos hasta acá. No se pierdan el programa de mañana, sigue a cargo del licenciado Rubenar. Y los esperamos el próximo programa de ¿Qué dice la Biblia? Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga mucho.